38. Ese es el número que cambia todo en esta historia. 38 solicitudes de detención urgente que México envió a Estados Unidos en los últimos años. 38 casos en los que Washington revisó los expedientes, consideró las pruebas y dijo que no había elementos suficientes, que la ley no se los permitía. 38 veces, el mismo argumento que hoy el gobierno de Trump le exige a México que ignore. Esta semana, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, poco después de las 7 de la mañana, Claudia Sheinbaum se paró frente a las cámaras y dijo algo que los comentócratas no supieron qué hacer con ello. No gritó, no amenazó, sacó la Constitución, citó el artículo, mencionó los 38 casos y preguntó una cosa muy sencilla: ¿por qué la ley vale cuando la aplica Washington y no vale cuando la aplica México? Nadie le respondió, porque no hay respuesta que no los deje malparados. Antes de entrar al fondo de esto, fíjate en lo que está en juego. No estamos hablando solo de Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa. Estamos hablando de un principio. Si México cede aquí, si detiene a un funcionario porque Washington lo pide sin presentar pruebas, está estableciendo un precedente que no tiene marcha atrás. Cualquier gobierno de Estados Unidos, este o el que venga, podrá señalar a cualquier mexicano, funcionario o no, y exigir su cabeza, sin necesidad de demostrar nada. Eso es lo que está en juego, y eso es lo que los análisis de 3 minutos en los noticieros no te están contando. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora es lo más importante del análisis. Hay algo que se está confundiendo deliberadamente en el debate público, y vale la pena aclararlo desde el principio. Lo que Estados Unidos le pidió a México no es una extradición formal. Una extradición tiene proceso, tiene expediente, tiene un juez de por medio, tiene tiempos definidos en el tratado bilateral. Lo que Washington solicitó es una detención provisional con fines de extradición. Eso es otra figura jurídica. Es una medida cautelar, una especie de pausa mientras se formaliza el proceso completo, y para ejecutarla, la ley mexicana exige exactamente lo mismo que exigiría para cualquier otra detención: pruebas suficientes, evidencia concreta, no una carta diplomática, no una declaración de intención, pruebas. Y aquí está el dato que lo cambia todo. El artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ninguna persona podrá ser entregada al extranjero ni detenida con fines de extradición sin que se cumplan los requisitos establecidos en los tratados internacionales y en las leyes aplicables. Punto. Eso no es opinión de Sheinbaum, eso no es política de la 4T, es la Constitución. Y la Constitución en esto no distingue entre Morena y el PAN, entre un gobernador o un ciudadano de a pie. El estándar es el mismo para todos. Ahora bien, el argumento más fácil que se le puede hacer a esto es el siguiente: pero si el gobernador está involucrado con el crimen organizado, ¿no debería estar detenido de todas formas? Es una pregunta legítima, y la respuesta también es legítima. Si hay pruebas, se presenta la solicitud formal con los elementos que marca la ley y México evalúa. Ese es el proceso. El problema es que el debate público lo planteó al revés: primero la detención, luego las pruebas. Y eso no es ley, eso es presión política. Sheinbaum lo dijo con una claridad que molestó a muchos: pedimos pruebas, eso se llama ley. Fíjate en lo que implica esa frase. No dijo nunca cooperamos con Estados Unidos, no dijo los funcionarios de Morena son intocables. Dijo que la cooperación entre países tiene reglas, reglas que ambas partes firmaron, reglas que tienen sentido precisamente para evitar que la presión política sustituya al proceso jurídico. Ahora es cuando entran los 38 casos. Y aquí entre nosotros, este es el argumento que más incomoda al lado que exige que México ceda sin condiciones. México ha enviado a Estados Unidos en los últimos años entre 36 y 38 solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Son casos documentados, con expediente, con la formalidad que exige el tratado bilateral entre los dos países. Casos en los que México tenía elementos suficientes, según su propio estándar jurídico, para creer que personas en territorio estadounidense debían ser detenidas y eventualmente puestas a disposición de la justicia mexicana.
¿Cuántas de esas solicitudes atendió Washington de forma inmediata, sin revisar las pruebas, por simple solidaridad diplomática? Ninguna. Washington revisó los expedientes, evaluó la suficiencia de las pruebas según sus propios criterios jurídicos, y en todos esos casos determinó que los elementos presentados no cumplían con los estándares que establece la ley estadounidense. No los detuvo. En algunos casos los rechazó formalmente, en otros simplemente no respondió en los tiempos que marca el tratado. ¿Y saben qué? México aceptó esas respuestas, no llamó a eso traición, no amenazó con aranceles, no convocó al embajador para exigir explicaciones públicas. Aceptó que Estados Unidos aplica su propio estándar jurídico para este tipo de solicitudes, como le corresponde soberanamente aplicarlo. Lo que Sheinbaum está pidiendo es exactamente eso, la reciprocidad, que el mismo estándar que aplica Washington para evaluar solicitudes mexicanas sea el estándar que México pueda aplicar para evaluar solicitudes estadounidenses. A ver, que esto hay que entenderlo bien. No es que México niegue la existencia del problema de seguridad. No es que el gobierno diga que el crimen organizado no permea instituciones del Estado. Es que la forma de resolver ese problema no puede ser saltarse la ley cuando a uno le conviene, porque si ese principio se acepta hoy en este caso, mañana se aplica en cualquier otro contexto, y el que define qué casos merecen saltarse el proceso siempre va a ser el más poderoso de los dos. ¿Ves a dónde voy con esto? Y luego está la pregunta que nadie en el debate mediático ha querido responder. Pregunta que Sheinbaum planteó con toda la calma del mundo, sin levantar la voz, y que dejó a los comentaristas sin argumento. ¿Qué pasaría si México pidiera la detención provisional de un gobernador estadounidense en funciones? Imagínate la situación concreta. México tiene información, con el mismo nivel de documentación que Washington presentó en este caso, de que un gobernador de Texas o de Arizona tiene vínculos probables con redes de tráfico de armas que terminan en territorio mexicano, las armas que alimentan al crimen organizado mexicano, en una proporción que supera el 70% según datos del propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, vienen del mercado legal e ilegal de ese país. Eso no es conspiración. Eso está documentado. Está en los informes de la ATF, la Agencia Federal de Control de Armas y Explosivos de Washington. México presenta la solicitud formal, pide la detención provisional del funcionario con fines de extradición. ¿Qué hace Washington? La respuesta obvia es que nunca en la historia de la relación bilateral eso ha ocurrido ni ocurriría, no porque sea imposible jurídicamente, sino porque la relación entre los dos países tiene una asimetría de poder que todos conocen pero pocos nombran con esa claridad y con esa crudeza. La soberanía en la práctica no pesa igual en los dos lados de la frontera, nunca ha pesado igual. Lo que Sheinbaum hizo esta semana es nombrar esa asimetría en voz alta, con datos verificables, con el expediente de los 38 casos sobre la mesa, en lugar de aceptarla en silencio como si fuera una condición natural e inmutable de la relación bilateral. Es un riesgo político, sí. La presión de Washington no va a desaparecer. Los 10 funcionarios siguen en la lista que presentó el Departamento de Justicia estadounidense. La tensión bilateral sigue ahí, con o sin declaración de Sheinbaum. Pero la presidenta tomó una decisión de fondo. Si México cede en este caso sin pruebas suficientes, no solo pierde este round, pierde la posibilidad de reclamar soberanía jurídica en cualquier caso futuro. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque no es la primera vez que México enfrenta este tipo de presión, y las veces anteriores que se dio sin condiciones tampoco resolvieron el problema de fondo. El caso más cercano en la memoria reciente es el del general Salvador Cienfuegos, detenido por las autoridades estadounidenses en octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles, sin ninguna consulta previa al gobierno mexicano. Washington lo presentó como una operación de cooperación en materia de seguridad. El gobierno de entonces lo recibió como lo que era, una operación unilateral que ignoró los canales diplomáticos establecidos. México negoció la devolución del caso a la justicia mexicana, argumentando exactamente el mismo principio que ahora defiende Sheinbaum. La soberanía jurídica no se negocia bajo presión. Cienfuegos fue exonerado posteriormente por la Fiscalía mexicana, lo que generó otra crisis diplomática con Washington. Pero el punto que importa aquí no es si Cienfuegos era culpable o inocente,
Ese es un debate separado. El punto es que México ejerció su derecho a revisar el caso con sus propios estándares jurídicos, dentro de sus propias instituciones, y eso en términos de precedente importa mucho. Lo que está pasando ahora con Rocha Moya es diferente en los detalles, pero idéntico en la lógica. Washington señala, Washington pide, México evalúa si los elementos son suficientes, si lo son, el proceso sigue su curso, si no lo son, se piden más pruebas. Eso no es encubrimiento, eso es procedimiento. Cuando estaba preparando este análisis y revisé los registros de solicitudes de extradición bilateral de los últimos años, hubo una cifra que tuve que releer 2 veces. No el número de solicitudes que México envió sin respuesta, sino el patrón de los plazos. El Tratado Bilateral de Extradición entre México y Estados Unidos establece tiempos máximos para responder a las solicitudes de detención provisional. En varios de los 38 casos documentados, Washington no solo rechazó las solicitudes, las dejó vencer en el tiempo sin respuesta formal, sin explicación, sin alternativa, y México no armó ninguna crisis diplomática por ello. Ese silencio, esa aceptación del procedimiento del otro lado, es exactamente lo que Sheinbaum está pidiendo que se reconozca ahora. Los comentaristas que más fuerte exigían esta semana que México cediera de inmediato son los mismos que en 2020 aplaudieron cuando México devolvió el caso Cienfuegos argumentando soberanía. La inconsistencia no es accidental, depende de a quién se está investigando, depende de qué gobierno está en el poder. El principio jurídico es el mismo en los dos casos. Lo que cambia es si el investigado es del equipo de uno o no, porque el problema no es el principio jurídico. El principio jurídico está bien establecido y todos lo conocen. El problema es que cuando el investigado es de Morena, de repente el principio jurídico ya no aplica y lo que aplica es la presión política inmediata. Y cuando el investigado era del gobierno anterior, el principio jurídico era sagrado e intocable. No estoy diciendo que Rocha Moya es inocente, estoy diciendo que eso no es lo que determina si México puede detenerlo sin pruebas suficientes. La inocencia o culpabilidad se determina en un proceso, con un juez, con defensa, con expediente, no en una solicitud diplomática sin respaldo documental verificable. Y hay algo más que no se ha dicho suficientemente en esta discusión. México es en este momento el socio comercial número 1 de Estados Unidos, por encima de China y de Canadá. El intercambio bilateral bajo el TMEC supera el $1 billón anuales. Esa arquitectura económica no es un favor que Washington le hace a México. Es una interdependencia que ambos países construyeron durante décadas y que ambos necesitan para que sus economías funcionen. Trump lo sabe. Por eso la presión en seguridad coexiste con la tensión arancelaria y con las negociaciones del TMEC al mismo tiempo. No son conversaciones separadas que ocurren en paralelo por casualidad, son palancas distintas del mismo tablero de negociación. La presión sobre los 10 funcionarios no es solo una operación de seguridad con objetivos de aplicación de la ley, es también una posición negociadora en un contexto más amplio. Y Sheinbaum esta semana eligió no mover pieza bajo esa presión, no cedió en seguridad, no abrió una negociación de emergencia, sacó los 38 casos y preguntó, ¿aplica la ley para todos o solo cuando le conviene a Washington? Lo que todavía no está del todo claro es si la Casa Blanca tiene los elementos documentales suficientes para formalizar las 10 solicitudes con todo lo que exige el tratado y prefiere mantener la presión informal como palanca negociadora, o si genuinamente espera que México ceda sin necesidad de presentar el expediente completo. Son dos estrategias muy distintas, con implicaciones muy distintas para México. Y en los próximos días vamos a ver cuál de las dos está usando realmente Washington. Pero lo que sí quedó claro esta semana es lo siguiente: 38 casos, la misma lógica que Washington aplicó para decirle no a México durante años. Sheinbaum no esquivó la pregunta, no dijo estamos investigando, no dijo no tengo información al respecto. Dijo, la ley existe, se aplica igual para todos, y aquí están los 38 casos que prueban que México le da a Washington exactamente el mismo trato que le pide a cambio. Esa respuesta sigue sobre la mesa, con los 38 expedientes encima, sin réplica formal por parte de Washington hasta ahora.
¿Crees que Washington va a formalizar las solicitudes con los elementos que exige el tratado, o va a seguir apostando por la presión informal? Déjalo en los comentarios que leo todas las respuestas. Y el próximo análisis entra al fondo de lo que nadie está contando todavía. ¿Cuántos de esos 10 funcionarios en la lista tienen casos abiertos también en la Fiscalía Mexicana? ¿Y qué dice eso sobre si la cooperación en seguridad existe o no existe en la práctica? Eso lo cubrimos en el siguiente video.